Voy a hablar de ejemplos en el ámbito de la economía españoles, un ejemplo en el ámbito, también, bueno, tres economistas, uno de ellos en Estados Unidos, dos en España, que bueno, a su vez fueron luego políticos y estuvieron en el cargo político durante algún tiempo. Voy a hablar de una mujer que fue importantísima en el ámbito de la guerra de la independencia, como también un ejemplo de un escritor en Hispanoamérica, en Argentina, completamente. También voy a hablar de un piloto que falleció muy joven, alrededor de 40 años, que fue campeón varias veces, no de la Fórmula 1, sino de otras categorías relacionadas con en Estados Unidos. Mis ejemplos en Estados Unidos, el primero de ellos en el ámbito cultural y en el pensamiento económico, y el segundo en el ámbito del motor sport o del automovilismo, que fue muy importante. Edmund Schroeder-Phelps fue economista estadounidense, hizo sus estudios en la Universidad de Yale y fue profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Estudió, trabajó como docente en Estados Unidos en ambas universidades. Primero estudió en la Universidad de Yale, ahí se licenció como economista y a partir de ahí se convirtió en docente pues, para la Universidad de Columbia y bueno, dejó huella también en el ámbito de la escritura. Y bueno, hizo varias obras. Una de ellas es My Journeys in Economic Theory del año 2003 y que fue una figura, Edmund Phelps, de las más importantes en la cultura y sobre todo en el pensamiento económico dentro del ámbito anglosajón. Kyle Thomas Bass fue piloto de automovilismo y propietario del equipo estadounidense y compitió en el automovilismo del otro lado del charco, como es por ejemplo la IndyCar, donde ahí en la Copa NASCAR manejó el Chevrolet Camaro ZL1 con el número 8 para Richard Children Racing y luego estuvo medio tiempo en la NASCAR Xfinity Series donde manejó otro automóvil de competición, claro, el Chevrolet Camaro número 10 para el equipo Cowley Racing y medio tiempo también estuvo en la NASCAR Craftsman Truck Series donde condujo la Chevrolet Silverado con el número 51 para Kyle Bass Motorsport. Aparte también manejó varias camionetas en la serie de camionetas, fue campeón de la serie Nationwide de NASCAR en el año 2009, también se convirtió en campeón de la serie de la Copa en el año 2015 y volvió a repetirlo en el año 2019, es decir, 4 años más tarde, y que ocupó el noveno lugar en la lista de victorias de la serie de la Copa NASCAR de todos los tiempos y su dominio de las tres series principales de NASCAR. Lo ha calificado como uno de los mejores pilotos de carreras de todos los tiempos siendo una de las figuras más importantes, bueno, vive en realidad con 41 años, 40, siendo muy joven y, bueno, sobre todo para el ámbito deportivo, sobre todo gente que está especializada en el ámbito del deporte, como Hamilton, Alonso y otras tantas figuras que siguen con más de entre 45 y 40 años, hay que decirlo. Y bueno, pues desgraciadamente su legado, bueno, pues se ha parado porque murió. Y bueno, pues al final Kyle Thomas Bass, hay que decir que Kyle Bass fue uno de los principales pilotos de automovilismo en el ámbito de la NASCAR y también de camionetas y participó en muchas competiciones, fue campeón en dos ocasiones en de la serie de la Copa, en dos ocasiones como he dicho, pero también estuvo, bueno, y se convirtió en campeón también de otra categoría que fue la serie Nationwide de NASCAR, que fue la primera del año 2009, que a partir de ahí dio lugar, bueno, pues a dejar una huella imprescindible e importante en la propia cultura del motor y del automovilismo y del motorsport en Estados Unidos, que no es tan conocido en Europa ni en España debido a que la Fórmula 1 ha eclipsado todo durante muchas décadas y siempre se ha dado mayor importancia aquí, más al ámbito europeo que, por ejemplo, al motorsport. Hoy en día ya como la Fórmula 1 está un pelín eh, con cambios y reglamentos, pues la gente ve que tampoco tiene mucho éxito hoy en día ese campeonato. Y hoy pues tira mucha gente a ver el motorsport pues, de otros lados, por ejemplo, del otro lado del charco y ver otras categorías también. Juana Galán se la conoció como la Galana y fue guerrillera española, fue una de las heroínas con el estallido de la Guerra de Independencia Española, muy importantes, Clara del Rey, es otra mujer importante, Manuela Malasaña, por ejemplo, es otra.
Y hay que decir que era la mayor de 7 hermanos, nacida en una familia burguesa que regentaba una gran casa con fonda y taberna a la de Villa de Valdepeñas. Y mujeres como Clara del Rey, Manuela Malasaña, Juana Galán y otras tantas que se enfrentaron a los franceses, destacar. El problema es que en España, y como pasa en la cultura occidental, muchas de las mujeres que se rebelaron contra la invasión francesa, nadie las conoce. Y todo el mundo conocemos a los militares, Daoíz y Velarde, porque fueron los principales, claro, como eran hombres, pero llega a ser a lo mejor una mujer importante en el ámbito de ese rango, como he nombrado, y seguramente no te suena ni aparecen en los libros. Es así. Es muy triste, pero bueno, igualmente así es la historia, hoy en día. Manuel Escudero fue economista y político español, embajador en España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París hasta febrero de 2024. Y Carlos Garaikoetxea Urriza fue economista, abogado y político español de ideología nacionalista vasca. Ambos dejaron huella en el ámbito del pensamiento económico, pero sobre todo su papel fundamental, como pasa en España, es la política. Y para finalizar, un ejemplo en el ámbito de la literatura hispanoamericana. Juan Octavio Prenz fue escritor, crítico literario, traductor y profesor argentino de origen istrio-croata. Por su trabajo recibió varios premios literarios. Entre ellos destacaron La Casa de las Américas en 1992. 30 años antes recibió el Premio Promoción Literaria en 1962 y por último el Premio Nonino en 2019, que fue el último que recibió. Una figura que fue importantísima en la literatura de su país, pero del conjunto de América del Sur. Con ello finalizo, comento que es historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con varios ejemplos, la cultura económica, literaria, un ejemplo en el mundo del motor, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no, que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo